Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites. Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Legión Coleccionista, el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram, TikTok y YouTube Music, que los encuentran como Legión Coleccionista Podcast. ¿Alguna vez han sentido ese escalofrío recorriendo su espalda cuando entran a una casa abandonada? ¿O han escuchado un sonido inquietante que los hace pausar y pensar dos veces antes de avanzar? ¿Qué pasa cuando uno, en vez de asustarse, disfruta de esas sensaciones? Los videojuegos de terror, más que cualquier otro género, tienen el poder de meterse bajo nuestra piel, y no solo porque juegan con nuestros miedos más profundos. A diferencia de los juegos de acción o deportes, que pueden hacernos sentir adrenalina o euforia, los juegos de horror crean una experiencia única, llena de tensión, suspenso y esa extraña combinación de querer dejar el control, pero al mismo tiempo de seguir al mando. Y lo interesante es que estos juegos no solo son una montaña rusa emocional, sino que reflejan las ansiedades culturales y sociales de la época en la que son creados. Pensemos, por ejemplo, en los años 90. El mundo se estaba obsesionando con el miedo a lo desconocido, las nuevas tecnologías y ese terror psicológico del que el cine japonés nos hacía cómplices. ¿Y qué apareció? Silent Hill y Resident Evil, redefiniendo lo que significa jugar con nuestros miedos. En este tipo de coleccionismo, no solo es la nostalgia lo que lo magnifica, como lo hemos hablado en otros episodios. Este género, dentro de lo virtual, encapsula épocas enteras de la cultura popular, desde el auge de los survival horror hasta la fusión del terror con la ciencia ficción en juegos como Dead Space, ha logrado un lugar importante para los fans más extremos. Para los coleccionistas, estos juegos son mucho más que entretenimiento, son artefactos culturales, piezas que representan años en que el miedo al futuro y lo paranormal se mezclaba con la innovación digital. Así que, si alguna vez se preguntaron por qué un cartucho de Clock Tower o una copia de Fatal Frame puede costar más que un auto usado, hoy lo vamos a descubrir, porque sí, el horror convertido en arte digital es más coleccionable de lo que imaginamos. Hoy me acompaña mi amigo Uli de nuevo. Hola Uli, ¿cómo estás? Hola Lilus, ¿cómo estás? Qué gusto estar de nuevo aquí y qué gusto hablar de este tema que la verdad está bien padre, está bien interesante y porque me encantan los videojuegos. Gracias Uli por aceptar otra vez la invitación y este es el último episodio de nuestros especiales de Halloween. Entonces creo que es un tema bastante atractivo para terminar este mes y aunque este tipo de videojuegos no son para todo tipo de público, no se puede negar que han sido un pilar importante en la industria desde sus inicios. ¿Recuerdan los primeros pasos que dieron juegos como Resident Evil o Silent Hill? Hoy en día, estos títulos no solo siguen vivos en remakes y secuelas, sino que también han cobrado un valor altísimo entre los coleccionistas, y esto por decir solo un par de nombres de juegos. Y es que los videojuegos de terror tienen una larga trayectoria, desde sus primeras apariciones en los años 80 hasta los títulos de culto que conocemos hoy. Algunos de los primeros como Haunted House para el Atari 2600 en 1982 marcaron el inicio de la creación de atmósferas de miedo en consolas, pero no fue hasta la llegada de franquicias como Alone in the Dark y Resident Evil que gracias a su éxito llegaron secuelas, spin-offs y coleccionables. Estos juegos reflejan no solo el deseo de asustar a los jugadores, sino también el clima social y cultural de la época en la que fueron creados. Uli, ¿cómo crees que fue la transición de los juegos de terror de ser un simple entretenimiento a convertirse en piezas de colección valiosas? Es que creo que primero, antes de hablar de cómo fue la transición, creo que tenemos que hablar de por qué los videojuegos de terror son tan atractivos, ¿no? Uh-huh. Y es que algo que podemos notar en los juegos de terror es que sobre todo se basan en resolver misterios, en solucionar problemas, en resolver como estos puzzles o sobrevivir. Literalmente el survival horror es un género completito. Y algo que es muy interesante en los juegos de terror es que ahora sí que no importa la trama primariamente, sino cómo manejen el ambiente del espectador, el cómo tú vivas esa experiencia de, digamos, Silent Hill, de ir y estar buscando a la niña, a tu hija, por todo Silent Hill y encontrarte en lugares que realmente te pueden abrumar, te pueden espantar o no tienen sentido completamente, o digamos que también puedes vivir escenas como lo que estás viviendo en Resident Evil, que literalmente estás cumpliendo misiones, cazando monstruos y criaturas que
que realmente no tienen nada que ver con la realidad. Pero algo que es muy importante resaltar es que, digo, ahora sí que ya tenemos como lo que es el ambiente, las historias. Ujú. Las historias de los videojuegos de terror realmente creo que es lo que hace que te capturen, ¿no? Silent Hill, de hecho, es del primer juego de terror que yo recuerdo que me atrapó. Y justamente es por su primera escena donde entras a un pasillo todo lleno de rejas y de repente se empieza a volver muy tétrico. De repente hay manchas rojas por ahí, sospechosas. De repente encuentras ahí una escena hiper sádica que yo me acuerdo que yo lo vi cuando tenía como que 13 años. Y sí fue como de, wow, ¿qué estoy viendo? ¿Qué es esto? Tengo miedo. ¿A poco tengo que seguir jugando eso? Y de repente termina esa escena, te tratas de escapar y te persiguen unos monitos ahí pequeñitos. Te van persiguiendo nada más ahí como para atacarte. Caes al piso y de repente despiertas en otro lugar. Eso para mí fue algo que me llenó de adrenalina, me llenó de ganas de saber más, de saber qué haces ahí y qué es lo que sigue, ¿no? ¿Qué es lo más que te va a ofrecer el juego? Eso creo que es muy importante para que un juego de terror, un juego de horror se vuelva parte importante de ti. Creo que cuando este juego te atrapa de cierta manera y digamos que ese fue el primer susto, pero ya acabaste ese juego, vas a querer más, necesitas más y eso no solamente lo vives con los juegos de terror, también lo vives con las películas, por algo hay sagas y creo que eso es lo que hace que estas cosas sean tan coleccionables. También algo que es muy importante resaltar es que en los juegos de terror resulta que existe la censura y tocan temas muy sensibles que hay de todo tipo y eso hace que en varios lugares sean censurables o que hayan versiones que sean para un país que tengan menos manchas rojas por todos lados o incluso tengan portadas diferentes porque la misma censura causó que la portada X no saliera en, no sé, en Oriente y la portada Y sí saliera. No sé si respondí la pregunta, pero creo que eso es lo que hace que estas colecciones o este tipo de juegos sean coleccionables. Estoy muy de acuerdo contigo, Uli, porque estaba pensando en este episodio que vamos a tener más adelante, que es hablar ya del coleccionismo de videojuegos en general, que abarca más géneros, pero las personas cuando les dices, es que yo colecciono videojuegos, siempre piensan Mario Bros, ¿no? Como Ajá. estas historias no básicas, porque son muy entretenidos y son realmente las pioneras de todo este mundo, pero son como más felices, más de aventura, más de, uy, me la voy a pasar bien. Y Sí. acá sí necesitas estar en un ambiente, en un estado de ánimo en el que dices, ok, me gusta estresarme poquito, como cuando ves una película de terror, pero estoy consciente de que voy a jugar a través de un guión, de una historia que no sé a dónde me va a llevar. Sí, de hecho hay algo muy gracioso, o no sé, a mí me da gracia, estos videojuegos, y es que tú eres el protagonista y tú eres el que tiene miedo y tú eres el que sabe que puedes parar, pero no quieres parar porque quieres ver qué hay más allá y tú solito, ahora sí que citando a un youtuber, dice, no bajes al sótano, no bajes al sótano, pero tú eres el que no tiene que bajar al sótano y ahora sí vas al sótano. Sabes que te va a asustar, pero te encanta y eso hace que te enamores de una saga o varias. Por ejemplo, Resident Evil es una de las sagas, pues ahora sí que más fuertes porque tiene montones de juegos, tanto de consolas como de móvil, tiene versiones, tiene películas, pero porque la gente se enamoró de una saga y tiene remakes porque al final la gente dijo, bueno, ya lo jugué hace 15 años que los polígonos estaban divertidos, pero queremos más realidad. Y se hicieron los remakes que fueron un hitazo. Y también tenemos, próximamente va a salir, me parece que Silent Hill 2 en remake, porque la gente seguía esperando a Silent Hill. Lamentablemente está con un estudio que no se preocupa nada por los videojuegos que hace, que se llama Konami, pero afortunadamente se va a hacer. Y eso me da mucho gusto a mí, por ejemplo, soy fan de la saga. Y bueno, también hablando de Silent Hill, uno de los juegos legendarios y que hicieron que fuera más de culto es que salió el Silent Hills PT, que al final es un teaser, y se volvió uno de los juegos más buscados porque aparte no puedes jugar en ningún lado, tiene que ser el ROM para computadora en un emulador, porque se canceló el proyecto porque de plano Konami no lo quiso financiar, Hideo Kojima decidió que ya lo quería hacer y bueno, iba a tener la participación hasta de Guillermo del Toro y Junji Ito, o sea, iba a ser una joya de verdad de juego. Siempre que están estas épocas de Halloween, este mes de octubre, por si nos están escuchando en otra época del año, siempre hablamos como de estos temas
de terror, de cosas paranormales, y en alguna temporada dijimos que el terror y el miedo venden, y al venderse, quieras o no, se vuelve coleccionable. Sí. Pero aquí el terror no solo se quedó en las consolas. Rápidamente, las franquicias más exitosas comenzaron a dar el salto a otras plataformas, y aquí es donde entran precisamente el cine y la televisión. Las adaptaciones de videojuegos a la pantalla grande han sido muy difíciles de hacer, pero cuando hablamos de terror, algunas franquicias lograron lo imposible, mantenerse relevantes. La saga de Resident Evil, como nos decías, se convirtió en una de las franquicias cinematográficas más longevas basadas en videojuegos, con Mila Jovovich como Alice. Si bien los fanáticos de los videojuegos y del cine a menudo debaten sobre la calidad de las películas, no se puede negar su impacto. Además, ¿quién no ha visto las figuras de acción, los pósters de edición limitada o las ediciones de DVD que ahora son parte de colecciones valiosas? Y justamente hablando de Resident Evil, sí, justo la polémica es que la historia de Mila Jovovich no se parece en nada a los videojuegos y los fans están exige y exige que adapten Code Verónica y toda la trama en general. Híjole, es que ahí pasa mucho también como cuando saltas del cómic o del libro al cine o a la televisión, nunca quedamos contentos. Sí, no, y es que es muy difícil, como dices, adaptar algo que literalmente está hecho para que tú vivas el personaje a algo que en donde te tienen que envolver y tiene que aparte gustarle a todo el público, ¿no? Que es lo que hace el cine. Algunos de los títulos más icónicos como Silent Hill, Fatal Frame y Outlast han sido piezas fundamentales en la historia del terror digital. Estas sagas no solo redefinieron el género, sino que hoy sus primeras ediciones, versiones limitadas y ediciones coleccionistas son altamente codiciadas. Por ejemplo, la versión original de Silent Hill para PlayStation 1 se ha convertido en una joya del coleccionismo, especialmente si está en su empaque original. ¿Qué características crees que hacen que un videojuego de terror sea considerado de culto entre los coleccionistas, Uli? Porque si ya lo notaron, hemos estado nombrando juegos, digamos, ya clásicos. Si saliera mañana un título totalmente nuevo, ¿qué necesitaría para convertirse en un súper coleccionable? Buena pregunta. Mira, vamos con lo primero. Para que un juego sea de culto, creo que tiene que tener una gran historia, o por lo menos una gran jugabilidad, que es parte también de los videojuegos, o que también pueda tener algo novedoso. Digo, puedo poner de ejemplo a Fatal Frame, que al final es literalmente tú te estás moviendo por unas casas abandonadas japonesas hipertétricas y tú vas tomando fotos de fantasma con una camarita con la que puedes hacer conjuros y atrapas a los espíritus, o atrapas su maná. En su tiempo, la verdad es que se me hizo que es algo muy innovador. Y aparte, creo que salió para el PlayStation 2. Entonces, pues imagínate, la jugabilidad de esos tiempos era complicada y sin embargo llegó con una muy buena dinámica. Y creo que eso y el hecho de que era uno de los primeros en hacer este tipo de cosas lo vuelve algo de culto. Aparte, Fatal Frame, yo estoy seguro que inspiró a Outlast, que es otro de los que tienes en tu lista. Al final, Outlast eres un reportero que se metió a un asilo y literalmente también vas con tu camarita, que es tu única herramienta para ver en la oscuridad, con tu Night Shot. Digamos, no es lo mismo, pero puedes decir que se basaron un poco en, bueno, ¿qué tal si solamente puedes ver los espíritus con tu cámara? Y en este caso es porque hay oscuridad, pero en Fatal Frame es porque literalmente la cámara es lo único que puede ver a los fantasmas. Esto creo que los hace muy interesantes, muy únicos, muy de culto. Silent Hill en su momento era tú investiga este mundo, resuelve misterios y termina el juego. Literalmente podías acabarte el juego sin enterarte de nada de lo que tenía de la historia, pero ya la gente que se puso a investigar sobre los ítems que encontrabas o los diálogos y demás, se enteró de que pues la historia detrás de Silent Hill es bastante compleja, bastante completa y muy buena. Puedes buscar en YouTube videos para que te expliquen toda la historia de Silent Hill y está muy interesante. O sea, tiene que ver con un culto totalmente. Hablando de Silent Hill fue tan único y tan original que inspiró a muchos otros que fueron detrás de ello tratando de copiar un poco. Y esa misma fórmula la podemos ver en Resident Evil, que al final Resident Evil iba a ser un shooter, pero pues al final no me acuerdo cuál juego era, pero hablamos hace rato de él. Creo que Alone in the Dark. Y como al ser un juego que tiene esta movilidad en la que tú vas caminando por cuartos, investigando cosas, inspiró a que Resident Evil no fuera simplemente un shooter
shooter como Dino Crisis, y al final logró ser uno de los mejores juegos de terror y más recordados de la historia de los videojuegos realmente, e inspirando a varios. Puedes de repente buscarte en catálogos de juegos y vas a decir, es como Resident Evil. Es muy sencillo que tú entiendas eso, y creo que eso es lo que hace de un videojuego que sea de culto. Por ejemplo, hace rato les hablaba del Silent Hills, el que iba a ser Hideo Kojima. Silent Hills, aunque solo se quedó en un teaser, inspiró a otro juego que se llama Visage. Literalmente tú ves Visage y ves los mismos escenarios del teaser de Silent Hill. Así de fuerte fue la influencia de este videojuego, aunque no terminó de ser un videojuego, fue una prueba. Creo que esos son los factores que pueden hacer que un videojuego sea de culto. Ahora, ¿qué necesitaría para convertirse o para generar un nuevo videojuego de culto? Creo que tienen que encontrar ese punto de originalidad. Como mencionaste también Dead Space, así como Dead Space, por ejemplo, los que han jugado el de Warhammer Ultramarine no van a negar que es básicamente idéntico, que donde tú vas por callejoncitos en una nave y te van saliendo criaturas y tú tienes que ir eliminándolas, ahora sí que a todas las criaturas que te vayan saliendo y sobreviviendo. Y me gustaría también mencionar un juego que se llama Scorn. Ese juego salió este año y estoy seguro que ese juego se va a volver de culto, porque al final es un juego clásico de terror donde vas resolviendo puzzles y vas pasando de niveles y te salen criaturas y tú básicamente vas sobreviviendo como puedes, pero la característica que tiene es que está inspirado directamente en las obras de Giger y Zdzislaw Beksinski, que creo que este juego es poco conocido, pero sí, creo que todavía hay ediciones coleccionistas de las que tienen la cajita de metal. Yo sí recomendaría que si lo pueden adquirir, lo adquieran, porque estoy seguro que es uno de los juegos que va a ser de culto de futuro y va a ser muy buscado. Aquí yo quiero tocar un punto, Uli, porque fíjate que cuando grabamos Coleccionando Superhéroes en la primera temporada, platicábamos de que es que el cómic o el libro o la novela gráfica, como lo quieran ver, al pasar al cine se volvió conocido y entonces se volvió coleccionable. ¿Acá crees que pase un poquito igual? Porque a nosotros nos tocó, creo, una buena época para todos estos juegos. Yo jugué Fatal Frame, jugué Silent Hill, jugué el Resident, el de Nemesis, ya lo había comentado. En la intro lo dije mucho y también creo que después lo volví a repetir, donde esta influencia japonesa que a nosotros nos llegó en los 2000 con estas películas del Aro y todo esto, como que siento que sí influyó en estos juegos. Entonces, Silent Hill fue muy conocido, no teníamos, bueno, sí había internet, pero no era como ahora en las redes sociales que te enterabas de todo, pero Silent Hill, Resident Evil, todos estos juegos que hemos estado hablando, siento que fue más la influencia también como de otros medios que después ya subieron su popularidad. Las películas de Silent Hill son malitas, sí, pero mucha gente también conoció esos juegos o ese juego por eso. Entonces, ¿tú crees que a fuerzas un juego ahorita, por ejemplo, si saliera uno mañana, tendría que tener este paso al stream o al cine para que se volviera más coleccionable aún? Al cine ya no creo que sea necesario, porque al final se están ampliando el número de plataformas en donde se puede distribuir un videojuego. Por ejemplo, mi experiencia con Silent Hill cuando yo lo conocí, literalmente fui a la casa de unos amigos, llegué y les dije, ¿qué están jugando? Y cuando lo vi fue de, oh, wow, lo necesito. Me acuerdo que en ese tiempo la forma en que tú descubrías videojuegos nuevos era literalmente comprándote la revista de Club Nintendo o varias revistas que habían. El internet realmente tenía muy escasa información. Actualmente creo que el cine ayudó mucho. Por ejemplo, lo vimos apenas con Five Nights at Freddy's, que literalmente si no habías jugado ya te interesó y tal vez lo compraste nada más para saber de qué va la historia, aunque realmente hay más historia en la película que en el juego, ¿no? Pero creo que más que nada lo que ahorita está siendo relevante para que un juego sea, digamos, conocido son los streams. Hay un juego que se llama Little Nightmares. Me acuerdo que hubo un mes donde vi a más de 5 streamers haciendo su stream de completando el juego, y es un juego que tiene bastantes jumpscares y bastante suspenso, y tienes a la gente pegada esperando a que le salte una criatura o que te persiga una de las criaturas que salen en el juego. Creo que ahora sí que en esta época algo que hace que salten mucho es que tengan una muy buena jugabilidad y que llamen mucho la atención, y eso los lleve a los streamers. Aparte, en esa época era más fácil conseguir los juegos, entre comillas, porque todavía a nosotros nos tocó la época en la que eran CDs
redes Ajá. y la piratería era muy fácil de conseguirla en los tianguis y así. Había truquitos y todo. Sí, y entonces el PlayStation 1 todavía leía de esos juegos piratones y era como de irse los pasando. La verdad es que yo siempre fui una niña rara en ese aspecto porque obviamente a mis amigas como que no les gustaba eso. Tenía una amiga que todavía de repente la frecuento, le mando saludos a Lau, que ella estaba muy clavada con Silent Hill y con estas guías, porque en ese tiempo también eran guías Claro. impresas de cómo ir jugando y sacar todos los finales. Y me acuerdo que estaba muy clavada y ahorita lo estoy buscando. Es un juego que se llamaba Echo Knight. No sé si alguna vez los jugaste. Echo Knight, no. Era como de un barco fantasma y una niña y no sé qué, o algo así. Bueno, no sé, no estoy segura si es ese, pero a lo que voy es que sí, de acuerdo. Creo que el ya ver el gameplay en el stream ahorita sí ayuda mucho, pero creo que eso también diluye, porque hay veces que, digo, a mí me pasa, a lo mejor ya no tengo tanto tiempo para jugar, pero veo los gameplays y digo, ay, pues ya lo jugué técnicamente, ¿no? A través de otra persona. Entonces ya sé la historia y todo, pero de repente digo, ese está padre, a lo mejor sí en el cine funcionaría muy bien, cosa que antes no pasaba. Porque precisamente la experiencia tú la vivías en carne propia, no la veías a través de una pantalla, a través de un stream, porque no había. Por eso les decía esto del juego del Echo Knight, porque era clavarse en internet de lo poquito que teníamos, buscar la guía, bajarla, imprimirla y tú experimentar el juego en tiempo real. Sí, y es que, bueno, eso que comentas de que al final que dices, bueno, ya lo está jugando él y pues yo ya estoy viendo que está jugando, sí y no, porque al final también, pues no te vas a picar ahí las 40, bueno, tal vez hay gente que sí, no, pero las 40, 50 horas que dura un juego, yo no me sentaré a verlo, bueno, o a lo mejor no soy el público, pero a mí sí me ha pasado de que de repente veo así, no sé, 30 curiosidades flipantes sobre algo y digo, quiero jugar eso. O sea, así empecé de hecho a jugar uno de mis juegos favoritos que se llama Bloodborne y vi 30 curiosidades de Bloodborne y dije, tengo que jugarlo y se acabó. Me lo compré, lo descargué y me encantó. Es que por eso te digo esto, porque siento que eso ha diluido que un juego se vuelva más de culto, porque pues ya no lo juegas y por eso seguimos reviviendo estas grandes franquicias, estos grandes juegos, porque sí lo viviste y sí lo vivimos en carne propia, el miedo y lo que te generaba saber qué iba a pasar. Eso sí. Y con esto llegamos al ya conocido top coleccionista, pero esta lista es un poco diferente a la de otros capítulos, porque aquí, aparte de que revisamos su valor coleccionable por edición o por importancia en cuanto a su tiraje y distribución, los tratamos de rankear por franquicia según el nivel de terror que causó en los jugadores, fans y coleccionistas del género. Los voy a leer del menor al mayor y aparte de la mini encuesta que hicimos entre algunos colegas, nuestra principal fuente para complementar el top son los portales de denofgeek.com y el de Gamer Rant. En el número 6 es una mención honorífica al juego de A Nightmare on Elm Street para el NES. Fue desarrollado por Rare, lanzado en 1989, y este juego trata sobre un adolescente que intenta reunir los restos de Freddy Krueger y arrojarlos a un horno. Curiosamente, este juego es en realidad un juego de lucha, ya que varias criaturas atacan al protagonista a lo largo del juego. Este juego recibió algunos elogios decentes en su lanzamiento inicial, y las retrospectivas han sido generosas con él. También tiene un modo cooperativo en el que hasta 4 jugadores pueden enfrentarse a Freddy. Según Nintendo Power, que era una revista de la época, había una posible versión anterior de este juego en la que el jugador realmente podía asumir el papel del Freddy Krueger, pero se canceló por una razón desconocida. En cualquier caso, esta joya del NES puede costarle a los coleccionistas entre 80 y 150 dólares normalmente. Y digo normalmente porque en eBay hay uno de 3,999 dólares. Ay, esos de eBay. Es que siento que hay gente que en eBay es de, bueno, a ver si pega, ¿no? Mi capa invisible de Harry Potter o mi auto invisible, no sé. Fíjate que no lo jugué en su tiempo, sí lo llegué a ver, pero es prácticamente como Castlevania. Tú vas atravesando plataformas, subiendo plataformas y atacando. Se me ha entretenido. Creo que no me hubiera atrapado, pero porque yo no soy fan de Nightmare on Elm Street, creo que soy más de Halloween. A mí Freddy Krueger de niña, muy niña, me daba miedo. Ya lo había platicado también. Y tú dices, es que los de eBay, sí, estamos de acuerdo que como todo en el mundo del coleccionismo, hay veces que inflan mucho los precios. Pero este específicamente está sellado, está en su case y tiene una certificación WATA de 9.0. Es por eso. Wow, sí, ya vi. Pues ok, sí, está en perfectas condiciones prácticamente. En el número 5 tenemos el Parasite Eve. Es el cruce de RPG y horror el que hace que este título sea una franquicia
franquicia especial. Copias del primer juego y su secuela pueden costar entre $100 y $300, dependiendo de su estado y edición. Es muy valorado por su legado dentro del género y la alta demanda entre coleccionistas retro. Ya me dijiste retro porque yo sí fui muy fan de Parasite Eve. Yo también lo jugué. De hecho venían 2 discos, ¿no? Me parece, ¿no? Me daba cosita, salía una mujer cantando como ópera, ¿no? Ajá. ¡Ay, qué miedo! Sí, ya me acordé. Era muy buen juego, de verdad. Sí. Y me acuerdo que a mí o sea, ya que lo había jugado un día, se me rayó el segundo disco y cuando iba a pasar al segundo disco fue de, no lo leí yo, no, y tuve que buscarlo pirata. Ventajas de los niños de los 90s. Sí, que le ponías un clip al PlayStation, cambiabas los discos y jalaba. En eBay hay uno sellado del PlayStation 1 con certificación WATA 9.6A+. Wow. Está en $2,200. Un poquito caro nada más. Y digo, y no está tan alto en nivel de terror, pero sí, de repente yo me acordé y dije, ay, la mujer está cantando. Este es un buen ejemplo de los que se volvieron de culto. Literalmente hay foros en internet donde hablan de remakes y de repente dicen, ¿para ese tipo para cuándo? Porque se volvió muy, muy, muy de culto. Aparte es de la extinta Squaresoft que se fusionó con Enix. Y entonces dudo que exista un remake, pero estaría muy cool. A mí sí me gustaría, fíjate, o una serie de stream. Sí, me encantaría. En el número 4 tenemos Fatal Frame. Esta serie, con su mezcla de terror japonés y fotografía paranormal, tiene ediciones limitadas que son altamente demandadas. Una copia de Fatal Frame 2 puede alcanzar entre $150 y $400. El valor de estas franquicias está en su rareza, edición limitada y el estatus de culto que han alcanzado con el tiempo, que es lo que venimos platicando. Ajá, y es que aparte yo creo que en este juego debe haber ediciones japonesas, ediciones ahora sí que americanas, que tienen sus variaciones, tienen sus censuras, y yo siento que eso es lo que le debe dar este nivel de rareza a estos juegos. En eBay hay uno en $1,999, está igual sellado del 2002, es para el PlayStation 2 también, con una certificación WATA 9.6A+. Primera impresión. No, pues qué joyita. Por eso está caro. Aparte, en el terrómetro, así lo vamos a poner, en lo que da más terror, sí daba miedito. Sí, fíjate que de hecho estuve como revisando, ahora sí que para recordar la historia, videos de la historia de juego de esto. También lo que te da terror es que la jugabilidad del PlayStation 2 de repente era complicada porque te atorabas con paredes invisibles, o de repente para dar vuelta, o de repente que la morrita protagonista corriera, parecía que estaba corriendo con una canasta de huevos y no quería que se le rompiera ni uno, ¿no? Iba como con pasitos rápidos, nada más. Sí, y aparte ya traías al monstruo y no avanzaba, así como de ¿por qué no se mueve? ¡Rápida! En el número 3 tenemos Clock Tower. Esta saga pionera en el terror point and click es rara y difícil de encontrar, especialmente en sus primeras versiones. Clock Tower introdujo innovaciones en el género de terror, lo que lo ha convertido en un título valioso y difícil de obtener, con precios superiores a los $2,000 en plataformas como eBay. ¡Wow! Y aparte, este juego tiene la característica de que se basó mucho en las películas de Darío Argento, y digo, eso le dio parte más terror, y también tiene como varias características que se acercan al cine de Lynch. Y aparte este es un remake, y por lo que estuve investigando, hay una versión de este juego que es la japonesa, que tiene en su portada, difiere de los juegos en general, porque en esta creo que no tiene las manchas rojas sobre las tijeras que tiene en todo el mundo. Entonces yo creo que eso le agrega más rareza todavía. Aquí en eBay, aunque algunos estén odiando que estemos sacando los precios de este portal para nuestros top coleccionistas, pero es que es donde uno puede ver. Sí. Hay un pack de 3 juegos que trae la Torre del Reloj, es que aquí está como en Castellón, amigos. Bueno, el punto es que cuesta este paquete de 3 juegos certificados, sellados con su case, $10,499. ¡Hostia, tío! 203,188 pesos mexicanos. Imagínate que te los encuentres en la calle, ahí en un blockbuster perdido. Ay, mira los 3 Clock Tower cerrados. A mí me gusta que los episodios y los top sean como guías para que precisamente si en algún momento en el sótano de su tío, en algún tianguis, en alguna convención, vea alguno de estos juegos, a lo mejor no están en case y certificados, pero si están impecables, usted puede hacer ese proceso precisamente para tener una joya coleccionable en su casa. Y hay gente que se los encuentra literalmente en el tianguis, así de, ay, pues alguien desechó y pues está como nuevo. En el segundo lugar tenemos Resident Evil. Para algunos es la franquicia más influyente del survival horror. Sus ediciones limitadas, figuras de personajes icónicos y reediciones son buscadas por su impacto cultural
cultural en la industria del terror y los videojuegos, con precios de coleccionista que oscilan entre los $200 y los $1,000. Y es que estás hablando del juego que lo inició todo, porque puedes amar mucho Silent Hill, pero sinceramente el primer juego que tú escuchaste, ya lo jugaste, da miedo, es Resident Evil, todos. Yo no sabía que había, aquí lo estoy viendo, una versión para Game Boy Color y se cotizan $200. Wow, yo creo que también se cotiza porque nadie lo sabía. Ujú, exactamente. Es que aparte del Game Boy Color me acuerdo que fue un videojuego que tuvo muy poquitos títulos y duró muy poquito. Digamos que le podías meter los cartuchos del Game Boy blanco y negro, digamos, el estándar, pero te lo reproducía en blanco y negro y tenía sus ediciones para color. Aquí hay una caja que dice Resident Evil 1 Asia Big Box para PC. Es que antes, amigos, era muy común que saliera también para PC. Ahorita también, pero siento que toda la gente ahorita ya tiene sus consolas. Y bueno, esta magnífica caja, híjole, sí se ve vieja. Está sellada, está bien cuidada. Wow. Cuesta $200,000, Uli. Pero es que ya aparte, ya viste que tiene también una tarjeta de gráficos. Ok, no, pues qué joyas. Es que aunque tuvieras la PC para ponerlo de esa época. Pero yo creo que ya ni jala, pero... Exactamente, yo no lo abriría y cuesta $200,000. Me recuerda, hay un capítulo de Cowboy Bebop donde literalmente van a buscar una reproductora de video porque pues ya no existen y ya cuando regresan con VHS y les dicen, es que es una beta. Y dices, no. Creo que te podría pasar eso si consigues esta pieza y si la quieres instalar simplemente no va a jalar. Y pasa mucho también lo que decías de que sacaron las versiones en diferentes regiones del mundo. Estas de Asia. Sí. No creo que jale aquí en nuestra región 4. Estoy seguro que no. Y en el número 1, la verdad es que fue el más votado, el más recordado, lo que ha marcado a muchas generaciones millennials, que somos nosotros, es Silent Hill. Sí. La serie destaca por su enfoque en el terror psicológico y la atmósfera inquietante. Copias de los primeros títulos y merchandising raros, como figuras y cómics, son extremadamente valiosas, alcanzando precios de los $300 a los $1,000 normalmente. Su combinación de narrativa profunda y rareza lo hace una joya para los coleccionistas, sobre todo en portales como eBay. No, y ahorita que va a salir el remake, estoy seguro que estos clásicos todavía van a subir más de valor, porque pues aparte de que ya Sony va a dejar de hacer ediciones en disco, ya dijeron que iban a dejar de hacer ediciones, digamos, físicas. Literalmente hubo una queja porque están vendiendo cajas sin discos y para que tú lo descargues digitalmente. Sí, es raro. Sí, es muy raro. Entonces, yo creo que estas ediciones que ya eran coleccionables y que son de la primera edición y aparte, pues si quieres meterte a este terror que tenía Silent Hill, que mencionan por ahí que el Silent Hill 1, esta niebla que le pusieron no era tanto para el ambiente, era más para que cargaran los gráficos poco a poco y que no se te trabara el PlayStation por las limitaciones de la consola. Pero pues gustó tanto y le dio tanto estilo que pues Silent Hill lo tomó como parte de su dinámica. Si alguien lo tiene, guárdelo mucho, va a valer muchísimo. Aquí estoy viendo uno, voy a subir las fotos a las redes sociales como siempre les digo, que es una caja de Silent Hill 2 Director's Cut para PC, cuesta $6,700, pero es que es muy cierto lo que tú dices, es que ya esas ediciones ya no se ven. Y aparte estábamos hablando de una edición para computadora de cuando salió el Silent Hill 2, el Director's Cut, y bueno, recordemos que antes los juegos por computadora pues no eran tan comunes. Realmente te ibas a la consola porque era la que te reproducía todo, donde corría todo, y ya después ya llegó Steam y pues empezaron también a abaratar las tarjetas gráficas y demás, y pues ya puedes jugar todo lo que quieras en tu computadora, pero realmente antes no era tan común. Aquí hay otro Silent Hill 1 sellado para PlayStation, pero esta región PAL es como de Reino Unido. Esta cuesta 2,500 libras. Y te puedo apostar que es por alguna razón de censura, algo que cambiaron. Sí. Estoy segurísimo. Acá también estoy viendo, estos ya están en pesos mexicanos, es un Silent Hill 4 The Room para Microsoft Xbox del 2004, grado WATA 9.8 A+ en su certificación, totalmente nuevo en su case, 48,378.16 pesos mexicanos. No, pues deme 2. Y hay otro que igual cuesta igual lo mismo, yo creo que debe ser del mismo vendedor, es para el PlayStation 2 2001, PlayStation 2
Silent Hill 2 con Guata igual 9.8. Entonces, a ver, es que aquí pasa algo muy curioso, que justamente ya lo nombraste. Es que ya nos estamos quedando sin juegos físicos. Sí, yo creo que los juegos físicos que hayas guardado en algún momento os van a ser basura o van a ser un coleccionable valiosísimo. Por ejemplo, yo les puedo decir que tengo mi edición de colección de Metal Gear, donde venían ahora sí que los primeros 4 Metal Gear y aparte tenían los que venían en Game Boy y demás. Y tiene libro de arte y no sé qué tantas cosas. Lo compré justamente porque dije, esto va a valer mucho en un tiempo, porque fue un box completo de edición coleccionista. Y pues bueno, ahora que ya no está Konami y que, bueno, sí está Konami, pero realmente ya no se está enfocando en rehacer esos juegos, estoy esperando a que suba de valor. Y este fue el top coleccionista, digamos, de lo que más nos dio miedo o más nos da miedo en los videojuegos. Con esto, Uli, ¿cuál es el juego de terror que más te ha asustado y cuál es el título que todo coleccionista debería tener? Es que no es de terror, o tal vez sí, pero es que tiene un valor sentimental. Wow, le puse valor sentimental a un susto. Pero mi primer juego de terror, porque así fue planeado, aunque sea un shooter, para mí fue Doom 64. Y me acuerdo que me la pasaba jugando en la noche y con las luces apagadas y yo sí tenía mis pesadillas y estaban bien chidas. Y la verdad es que eso para mí tiene un gran recuerdo, pero hablando de juegos de terror, es que sí fue Silent Hill. Esa primera escena introductoria de Silent Hill a mí me atrapó inmediatamente. Fue el juego que dije, wow, me dio miedo realmente la primera escena y soy difícil de asustar, o sea, realmente sí fue como, oh, necesito más de esa adrenalina, denme más. Y tal vez podría poner ahí, aunque también no es de terror, pero es más como, bueno, es que sí es terror cósmico, pero es distinto. Bloodborne es uno de mis juegos favoritos y Bloodborne tiene una cantidad de criaturas y jumpscares que pocos juegos pueden superar. ¿Y tú? Yo también disfruto mucho asustarme, la verdad. Y sí, igual que tú, creo que jugué Silent Hill en la secundaria. Es que era de esa época. Es que aparte desde la música de... sí, era como muy icónico. Ajá. Se volvió en algo muy icónico para nuestra generación. Sí. Y sí daba miedo. Aparte era muy divertido porque te salían diferentes finales. Ajá, hasta el final de los Aliens, que era el más raro y polémico. Y entonces, pues eso de volverlo a terminar, que digo, muchos videojuegos lo tienen, pero que hubieran sido específicamente de terror. Yo que me acuerde, ese fue el primero que a mí me tocó de ese tipo. No, y aparte justamente tiene esta característica que les comentaba hace rato, de que dices, me da miedo y me va a salir algo y yo no quiero ir, pero sí quiero ir porque quiero sacar el final 2, ¿no? Hay algo que al final tú dices, no, es que lo quiero lograr porque quiero sacar otro final y el final disfrutas esa adrenalina de ir avanzando en el espacio terrorífico del juego, pero también de completarlo y de tener esa satisfacción de que lo lograste. Creo que también es una de las características que tienen este tipo de juegos. Y para seguir con este mismo hilo, el coleccionismo de videojuegos de terror, como muchos de los coleccionismos, está impulsado por la nostalgia. Para muchos, estos juegos no son solo entretenimiento, son puertas a recuerdos de juventud, cuando los sustos venían acompañados de tardes con amigos y el internet no conquistaba todas nuestras pantallas. A medida que los videojuegos evolucionan, las versiones físicas de los juegos se vuelven más valiosas, especialmente en un mundo donde lo digital está ganando terreno. Pero lo más interesante en este tipo de coleccionismo es que el mercado de lo retro está en auge. Juegos como Haunting Ground de PlayStation 2, un survival horror relativamente desconocido en su lanzamiento, se ha convertido en una joya coleccionista con copias que alcanzan los $500 o más. La nostalgia impulsa la demanda, pero también lo hace el hecho de que muchos de estos títulos no fueron producidos en grandes cantidades, lo que lo convierte en verdaderos tesoros para los coleccionistas. También las figuras de acción y los juguetes de las franquicias de terror en videojuegos son una parte crucial del coleccionismo. Compañías como NECA, McFarlane Toys y Hot Toys han creado figuras altamente detalladas basadas en personajes icónicos de estos juegos. Figuras de personajes como Pyramid Head de Silent Hill o Nemesis de Resident Evil se han convertido en tesoros para los coleccionistas, especialmente en ediciones limitadas. Y es que sí, perdón que te interrumpa, pero realmente, por ejemplo, ahorita que hablabas del Pyramid Head, la verdad es que está muy padre la figura, yo ya la vi, está muy cool, la recomiendo bastante si la pueden conseguir, y yo les digo que se pongan muy listos ahorita que venga Silent Hill 2, porque seguramente va a salir una edición coleccionista y a ver qué nos sorprenden. La televisión ha tardado en captar el potencial de los videojuegos de terror, pero el reciente interés
por el formato episódico, ha abierto nuevas puertas. La serie de Resident Evil de Netflix, aunque polarizante y medio malora, mostró el poder de atracción de la franquicia, y aunque la crítica no fue buena, despertó el interés de una nueva generación de espectadores. La serie de Castlevania, también de Netflix, aunque más centrada en la fantasía que en el horror puro, ha demostrado que los videojuegos de temática obscura pueden funcionar muy bien en la televisión si se abordan con respeto y dedicación al material original. Actualmente, las nuevas generaciones tienen títulos que seguramente están marcando adolescencias actuales. Ahí tenemos el caso de Five Nights at Freddy's, Indigo Park, donde por cierto sale un mapache, como en un parque de diversiones abandonado, Horror Elevator de Roblox, entre otros, que tal vez no llegan al nivel de horror que nos tocó a nosotros, pero que siguen marcando tendencia de que este género se va a seguir reinventando. ¿Tú cómo ves el futuro del coleccionismo de videojuegos de terror en un mundo cada vez más digital, donde, ya lo platicábamos, las copias físicas están desapareciendo lentamente, Uli? ¿Qué vamos a coleccionar más adelante? Ay, qué complicado, porque aparte el mercado de los NFT se acaba de caer, amigos, realmente. Ni para comprar tu NFT. Yo creo que sí van a tener que seguir sacando ediciones coleccionistas. Eso creo que sería como de lo más valioso que podrías tener. Como les digo, ahorita que viene Silent Hill 2, seguramente va a venir una edición coleccionista. Algo que están haciendo las compañías es mandarte literalmente o venderte una caja vacía con un código para que descargues. Tal vez la caja tenga algún valor, aunque para mí no tenga ninguno. Digo, ahora sí que pensándolo así, bueno, sí cómprenlas porque seguramente las compañías se van a dar cuenta que es una tontería y van a dejar de hacerlo. Entonces las poquitas que existan van a tener gran valor. Pero sí veo un futuro incierto, para este coleccionismo en sí de los videojuegos, porque para lo que son las figuras, para lo que son como los artes originales o los libros de arte, creo que ahí sigue el mercado y ahí sí hay un gran espacio. Es muy común que salgan ediciones de libros de arte de este tipo de videojuegos, sobre todo porque hay un gran trabajo detrás de lo que son las criaturas, de los escenarios, como ahorita les estaba platicando de The Scorn, que es el juego basado en el universo de Giger. El libro de arte es hermoso. Yo lo compré en una edición especial, entonces me vino el libro digital, pero la verdad sí lo compraría físicamente porque siento que complementaría esta colección. Y creo que eso es lo que habría realmente, Pero sí, lo veo muy incierto con esto de que ya todo va a ser digital y literalmente te están vendiendo ahorita un PlayStation Pro sin disquera. Yo creo que en algún futuro tienen que sacarle bracitos a todo esto. Sí. A ver, estamos hablando de Five Nights at Freddy. Hay peluches, hay figuras, ok, eso es coleccionable para la nueva generación. Los juegos de Roblox tienen sus juguetes, sí. Pero siento que el tipo de coleccionismo que a nosotros nos tocó no es que vaya a morir, pero se tiene que reinventar de alguna manera. Sí. Y no solo con las cajas, como tú dices. Tiene que haber algo que le des a los chicos, a las chicas que les gustan todo este tipo de juegos, porque ya no basta solo con asustarse, Uli, creo yo. No, ya tiene que haber algo más. No sé si incluso esta realidad virtual ya empezaría a involucrarla. Creo que eso va a ser el futuro de estos videojuegos y probablemente, no sé, el visor con edición especial o algo así sería parte de los nuevos coleccionables. Pero aún así, eso de que te manden tu skin porque lo compraste el primer día no es muy vitalicio que digamos, no es muy coleccionable que digamos. Y en nuestra sección de coleccionando datos, les voy a contar que hay un videojuego de este género que salió para el PlayStation 2, el cual lleva por nombre Rule of Rose, que salió en 2006, desarrollado por Punchline, el cual está cotizado en una versión, digamos, completa que incluye su caja, el arte impreso, el CD y el booklet, en unos $648 aproximadamente. Pero una copia certificada bien cuidada con un case de protección está valuada en más de $1,200 según el canal de YouTube Yagro en un video de 2023. Pero en eBay lo pueden encontrar hasta en más de $2,000. ¿Y esto por qué? Bueno, se le considera un juego muy controversial al haber sido acusado por algunos medios de contener contenido inapropiado, insinuando que promovía la violencia y el maltrato infantil. La censura y el miedo moralista que rodearon el juego lo convirtieron en un título prohibido para muchos jugadores, lo que en el mundo del coleccionismo aumenta su atractivo. Claro, el morbo. Y yo tengo
un vago recuerdo de esto y volví a ver el video de los gameplays, y a nivel artístico tiene una estética oscura como amarillenta y según una narrativa que combinaba elementos de terror psicológico con un enfoque surrealista y temáticas perturbadoras para la época. El juego se centra en Jennifer, una joven atrapada en un mundo controlado por niñas huérfanas, con una trama cargada de simbolismo sobre el poder, el miedo y la soledad. Este enfoque inusual, junto con la atmósfera opresiva y el estilo visual inspirado en la Europa de principios del siglo XX, lo diferencia de otros survival horror más convencionales. Con el paso de los años, Rule of Rose ha alcanzado el estatus de juego de culto, siendo considerado por muchos como una obra maestra incomprendida en su tiempo. El boca a boca entre fans y coleccionistas ha hecho que su popularidad aumente, pero que el conseguir una copia se ha convertido en una verdadera hazaña muy cara. Este estatus de culto también significa que muchos jugadores lo descubrieron años después de su lanzamiento, lo que ha creado un aumento tardío en la demanda coleccionista. Y sí, según yo, este juego es el que tiene polémica de que lo retiraron en un montón de mercados, lo retiraron de tiendas y literalmente le cayó el pánico satánico en turno. Y creo que eso es lo que le hace tan polémico y la verdad yo sí tengo ganas de jugarlo por lo que estuve viendo también. Se me hace que está bueno, está bastante interesante. Pero ahorita ya no pasa ese fenómeno, ¿no crees, Uli? No, ya es muy raro. Y es que también la accesibilidad es algo que hace que puedas adquirir cosas de manera muy sencilla y hasta confidencial realmente. Entonces creo que también eso hace que puedas tener acceso a todo sin ninguna restricción y sin ningún baneo. O sea, sí, pero también me refiero mucho a la cultura de la cancelación, por ejemplo. Porque de una u otra manera ahorita en estos tiempos es más fácil conseguir todo en internet, ¿no? Creo que a los que le afectaría más sería como los streamers, que sería como de, ¡ay, jugó ese juego! Ya está súper funado. Pero en realidad tú que estás en tu casa jugándolo, no creo que tengas ningún problema. ¿Tú cuáles crees que sean otros videojuegos de terror que podrían dar el salto al stream o al cine en un futuro cercano y llegar a ser muy coleccionables, Uli? Porque, a ver, ya hablamos del Freddy, este oso, que digo, la verdad a mí no me llama la atención, pero yo no soy el target. Me estaba acordando otro del Poppy o no sé qué, uno como azul. La cosa esa, el Poppy. Imagínense que alguna productora rescatara este tipo de títulos como Rule of Rose para alguna adaptación. Creo que eso podría darle un boom a títulos que por el paso del tiempo o por pocas copias se han olvidado, a comparación de a lo mejor franquicias recientes que no son tan entretenidas o tan cancelables como esta. ¿Tú qué piensas? Yo creo que sí hay juegos que tienen un gran potencial y como dices, a lo mejor no son conocidas. Por ejemplo, Little Nightmares es un juego de unas criaturitas, unas niñitas, así en miniatura que van escapando como de escenarios así gigantescos. O sea, parece que están como escapando de gigantes, pero son así criaturas que es como un cocinero o puede ser un archivista. Parece que están escapando de la vida adulta, de hecho. Parece una metáfora, pero creo que ese juego es súper adaptable, está muy bueno, tiene muy buen ranking. La gente que le gusta esta clase de juegos lo recuerda. Siento que tiene un súper potencial. También creo que se podría aprovechar, por ejemplo, Alone in the Dark. Estoy seguro que ese es el juego que inspiró a Resident Evil. Estoy seguro que también se puede aprovechar muy bien. No sé, es que también hay juegos con lo que no jugaría. Por ejemplo, Dino Crisis. Porque siento que van a ser una charrada. Realmente se hacen un juego de Dino Crisis. Digo, una película de Dino Crisis. Pero, por ejemplo, también está Dead Space. Creo que también podría ser una gran película o una gran serie. Realmente la historia está bastante buena, está bastante interesante y tiene mucho potencial. ¿Qué otro juego sería? Es que creo que también podrían hacer series o aprovechar lo que han hecho de Alien. Últimamente han salido juegos buenos de Alien para desarrollarlos como parte de una serie. Es que hay gran potencial. El problema es que lo adapte. Sí. Porque al final hay gente que adapta cosas muy mal. También, por último, y creo que es el que le veo muchísimo potencial, es Outlast. Que les comentaba de que va un periodista con su camarita y va detectando un culto religioso dentro de un asilo. Ese creo que tiene un potencial brutal porque aparte tiene secuela y también no está tan mal la parte 2. Tiene mucho futuro si lo adaptaran a película o a serie. Sé que es difícil hacer buenas adaptaciones y muchas personas han de estar
pensando, no, que lo dejen en el mundo de los videojuegos porque así es perfecto. Pero Sí. yo creo que hay historias olvidadas, a lo mejor como esta de Rule of Rose o como los títulos que estás diciendo, que ya hay un hueco interesante. Si las adaptan bien para adultos, un Fatal Frame, una serie de Fatal Frame bien hecha, estoy dentro. Es que me pasó a mí con Fatal Frame lo que decías de, ay, no, mejor que lo dejen así. Ujú. Pero creo que si alguien lo hiciera bien, estaría espectacular, porque tiene todas las características del cine de terror japonés, coreano, que se pueden adaptar al mundo actual y estaría increíble. O sea, básicamente sería como leerte las aventuras de Junji Ito o algo así. Y es darle un segundo o tercer aire para tener objetos coleccionistas, porque ya lo vimos, ya lo hablamos, nos vamos a quedar sin ediciones físicas. Ay, sí, qué terrible. Y a medida que el tiempo pasa, estos juegos no solo nos asustan, sino que también se convierten en valiosas piezas de coleccionismo. Así que, ya sea por el escalofrío o el valor, es un hecho que el terror siempre tendrá un lugar en nuestras colecciones. Para despedirnos, no olviden seguirnos en Instagram y TikTok, donde nos pueden mandar las fotos de sus colecciones, comentarios, de qué temas quieren que hablemos, etc. O se pueden suscribir por favor en Spotify, Apple Podcast y YouTube Music. A mí me pueden seguir en Twitter o X y Threads, estoy como @liamx7. Yuli, ¿tus redes? A mí me pueden seguir también en Twitter X como Alistair_, o también en Threads como Alistair.nox. Gracias por acompañarnos, nos escuchamos la próxima semana Bye. Se divierten jugando videojuegos de terror. y asustándose. Bye. Este fue el podcast de Legión Coleccionista. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.